buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Ya saben que en cuanto acabemos lo pueden ver en Libertad Digital Televisión. Hoy es sábado 2 de abril y tenemos, una plancha de varios días, tenemos plancha para varios días. Bueno, pero vamos con ese decreto que aprobó el Consejo de Ministros. Se supone que para paliar los efectos de la guerra de Putin, dicen, como si fuera lo único que tuviéramos encima. Pero miren, es tardío, mal en las formas, mal en el contenido, ha causado un auténtico desastre. La luz ni tocarla. Los 450 millones que les han prometido a los transportistas, ahora lo tienen que hablar con Bruselas, o sea que nada tampoco. Más de 1.000 millones son de un plan de ciberseguridad que lo ha reciclado ya 3 veces, señor Sánchez, según contaban nuestros compañeros de Voz Populi. Y 10.000 millones son de ICO, cuando todavía hay un 38% de los anteriores que no se los ha querido nadie porque la gente ya no se puede endeudar más. Y otro tanto del ingreso mínimo vital, 75 millones, cuando quedan todavía del año pasado 980 millones que no han sabido dárselo a las personas que lo necesitan. Así que un camelo, un truco, un tahur, ¿qué quieren que les diga? O sea, un desastre. Un desastre porque justo el mismo día que el señor Sánchez estaba en el Congreso, que por cierto ya lo había presentado el día anterior, ya había hablado de no sé cuántas veces, pero la realidad es que el martes fue cuando lo presentó en el Congreso y el miércoles cuando salió en el BOE. Por supuesto, no estaba el documento que tenían que presentar las gasolineras, con lo cual el caos de ayer ni les cuento. Por cierto, no sabían que hay gasolineras que trabajan 24 horas y que empiezan, que a las 12 de la noche del viernes ya tenían que cambiar los precios. Así que incluso ayer a Repsol se le cayó el sistema informático. En fin, un caos monumental. No saben si les van a dar el dinero, si no se los van a dar, si lo tienen que adelantar. Algunas han cerrado directamente porque han dicho, oye, yo hasta que no me expliquen que me van a dar el dinero yo no pongo un duro, entre otras cosas porque no lo tengo. Así que el sábado lo presentó, el miércoles salió en el BOE. ¿Y saben para qué? Para todo este lío que nos han armado, todo este caos, todo este follón. Para que a lo mejor la inflación, según Funcas, se reduzca 1 punto. En el mejorcísimo de los casos. En el mejor de los casos. Bueno, total. En fin, vamos ahora a analizar punto por punto todo este caos. Salió la inflación ese día que Sánchez presentaba esto. Les van a escuchar ahora cómo le echa la culpa hasta la calima, porque es que ya no le queda nada más ya. 9,8, prácticamente 2 dígitos, y muy preocupante, la inflación subyacente el 3,4%. Así que vamos con todo esto. Economía para Todos con Carmen Tomás. Hoy me acompañan 2 grandes, Israel García Juez, ¿qué tal, majo? Por la altura, además, muy buenas tardes, querida. Exacto. Y Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a escuchar a Sánchez porque me gusta a mí calentar al personal, sí. Para que después ya en casa puedan decir todos los improperios que yo no puedo decir aquí en público, aunque los piense. Vamos a ver cómo Sánchez intentó zafarse de lo que está pasando. Todo lo que les he relatado, pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve e incluso hace muy pocos días hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos últimos 2 años. Y ahora, además de todo esto, señorías, lo inimaginable desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, una guerra en suelo europeo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? Madre mía. No, claro, si a ver, si de la tormenta de arena no es que tenga la culpa Sánchez, ni tampoco de la Filomena, ni todo del volcán. Si el problema no es ese, el problema es que te vienen esas cosas y como no has hecho nada antes, preparar ni el país, ni la economía, ni nada que se le parezca, pues todos son cisnes negros que te pillan en picada
y no sabéis qué hacer. Y entonces, como sois unos vagos y además unos inútiles y además no pensáis reducir el gasto, pues os encontráis con todo ese follón que nos trasladáis a los españoles, porque al final ahora verán cómo de los 20 céntimos de la gasolina, si 5 la ponen las petroleras, pero el resto ya nos lo han quitado a nosotros antes. Si solo nos están devolviendo una mínima parte de lo que ya llevamos pagando meses. Así que bueno, vamos a ver, una primera aproximación, Bueno, porque es que estos, como ya solo faltan los extraterrestres, pues cuando vengan, ¿qué vas a hacer? Porque algo, para eso es el gobierno, ¿no? exacto. Para hacer cosas. Sí, se supone. Efectivamente, solo falta la plaga de langostas, pero no la que le gusta a los sindicalistas. A UGT no, a UGT los langostinos. Exacto, sino a las langostas voladoras. Bueno, cuando me pregunta el presidente del gobierno qué más puede pasar para que estemos unidos, yo creo que la primera historia sería que se lo dijera a sus socios de coalición en el gobierno, porque mayor ejercicio de desunión pidiendo en plena guerra que salgamos de la OTAN, que no mandemos armas, pidiendo que se tope el gas, en fin, toda la retahíla que venimos contando todas las semanas, es decir, ni en el propio Ejecutivo ni en el propio gabinete se entienden entre ellos y pactan las cosas, siempre se están haciendo putadillas y pellizcos de monja, porque ni entre ellos se entienden ni acuerdan absolutamente nada. Y luego, como tú apuntabas, efectivamente, Carmen, no es menor decirlo ahora, es decir, precisamente como el mundo pueden pasar todo tipo de circunstancias, efectivamente, meteorológicas, bélicas, sobrevenidas, se supone que los ciudadanos tenemos que tener el respaldo de un gobierno que más o menos tiene ciertos planes de contingencia, cierta visión de por dónde pueden ir las cosas. En fin, en su momento la inteligencia americana ya venía advirtiendo de que esto iba a ser en serio. Pero en cualquier caso, a lo que voy es eso, es decir, cuando tú te presentas liderando el desempleo, liderando el déficit, la deuda pública y el carajo de la vela, dando subvenciones a todo el mundo y tal, que después no te sorprenda que cualquier mínimo cambio de viento, pues a ti te afecte el triple y estés ahora mismo pues en una situación todavía más precaria. Bueno, creo que ha calado ya una expresión que acuñamos en el periódico Libre Mercado, y es que tenemos el peor gobierno en el peor momento, y por lo tanto, si la coyuntura es mala, todos lo estamos pasando mal dentro de las economías de Occidente, pero unos lo estamos pasando mucho peor que otros. La economía en la pandemia en España cayó el doble que las economías de nuestro entorno, y luego no se ha recuperado ni siquiera mínimamente, porque se anticipan crecimientos del 10 y terminamos creciendo un 5, es decir, lo mismo que nuestros vecinos, a pesar de que habíamos caído el doble. Si eso es recuperarse, pues que baje Dios y lo vea. En clave de inflación vemos que estamos un 30% por encima de los países de nuestro entorno, y en clave de deuda pública, por cada €1 de deuda pública que han emitido extra los países con los que nos comparamos, los países de la Unión Europea, nosotros hemos emitido 2. Entonces el problema no es que las cosas se hayan ido mal, ya sabemos que ha habido crisis en toda Europa, que hay inflación en toda Europa y que hay más deuda pública en toda Europa. El problema es que España ha caído 2 veces más su economía, tiene 30% más de inflación, emite 2 veces más deuda pública y por lo tanto tenemos y debemos pedir responsabilidades. Y lo que ha quedado claro es que todo ese edificio de subidas de costes regulados, de intervención de mercados, de aumento fiscal tras aumento fiscal, de despilfarro con un déficit estructural por las nubes, todo eso lo único que genera es fragilidad económica, y la fragilidad se manifiesta efectivamente, como decía Israel, en cuanto cambia las direcciones en las que sopla el viento. Y por cierto, se habló mucho de cómo al gobierno de Rajoy le venían vientos de cola que supuestamente favorecían el crecimiento. Bueno, al gobierno de Rajoy lo que le vino fue heredar el desastre económico del socialismo, y al siguiente gobierno lo que le volverá a venir es heredar otra vez el desastre económico del socialismo. Esos son los únicos vientos que de verdad soplan en España. Los que nos tiran para atrás, por cierto, no es una situación específica española, que son las ideas que empobrecen a cualquier país que las aplica, y la alternativa, que es la que tiene que llegar de una vez, que es la que nos puede sacar de este marasmo, que pasa necesariamente por atajar todos esos problemas
que Sánchez no ha tocado. Y por cierto, hablabas tú, Israel, ¿no? Que no han sabido anticipar nada, pero si tenían una oficina de prospectiva Sí. y hacían informes España 2050 Sí. y son incapaces de anticipar problemas de inflación, crecimiento o geopolíticos que no son sobrevenidos, que se vienen desarrollando e incubando por lo menos desde hace medio año. Pero además que no es verdad, porque es que la pandemia, por ejemplo, ellos quisieron que les pillara infraganti, porque es que lo de China ya se veía venir, o sea, ya hablábamos los que hablábamos de lo que pasó en Wuhan. Sí. Que eso ya se veía No, así, no, y un mes y pico antes estaba media Italia confinada. Ellos mismos tenían a Fernando Simón dando ruedas de prensa desde mediados de febrero. Y les fueron dio la gana de tomar medidas un mes después, con toda España infectada. No, les dio la gana, no, son unos inútiles. Pero o eso sea, te iba a decir, son Diego, unos es que a inútiles. mí me da, porque yo creo que ya nuestros escuchantes se están retorciendo un poquito en la butaca, a mí me da miedo preguntarte quién compone esa oficina prospectiva, porque claro, aparte de los de las langostas y del carnecito del peso entre los dientes, vete a saber lo que puede salir de ahí. Pero vamos, es decir, una mancha de inútiles y un tío que no ve nada. Y Decir, el "Oye, 2050, que es que... o claro, sea, ya, pero por lo menos, nos reímos macho, mucho aquí de aquello del 2050, pero es la arrogancia de un gobierno que dice... Yo sé cómo va a ser España en 2050 Y no pasado mañana. y 6 meses después, un año después, nos está diciendo, no, es que no sabíamos que iba a... Pero por Dios, es que no hay ni un mínimo de seriedad. El nivel es ínfimo y es el peor gobierno del peor momento. Y el más grande. Porque es que, Bueno, oye, más caro. dice, hombre, por lo menos tener un gesto con la gente, o sea, que está, que si hoy no como tal, mañana no sé qué, ya no puedo echar gasolina, ahí con el presupuesto, ajustándolo todo el rato, y Pero- aquí el gobierno sigue, pero ala, pero venga, vamos a ver, Carmen, para los ¿cómo niños, sería- para las mujeres, exacto, para ¿cómo los sería abuelos. nuestra vida periodística sin portentos como Alberto Garzón, como ese que había el Ministerio de Educación que no sabía ni cómo se Pues llamaba? yo prefiero que no, En fin, yo no, prefiero claro, quedarme sin tanto tema ya. y que se vayan todos esos inútiles, que Ya. además no son ellos, es que es ellos más toda la tropa que lleva el ministerio encima, más todo lo que gastan en Yone Belarra. propaganda, en todo. ¿Cómo ibas a hacer tú el programa si Yone Belarra? Yo, pues Con capaz dificultad. totalmente. Sí, No, ¿no? ¿Tú capaz crees? totalmente. No la necesito para Lo nada, has ni a hecho ella, ni a religiosamente Montero, con ni a España Garzón. creciendo al 4%, Por o sea supuesto. que, hombre, de todo se sale, ¿no? De Pero todo es que... se sale. Y lo que dices tú, que Israel, Carmen, es que de verdad, o sea, detrás de una Irene Montero, que ya es Irene Montero, tienes luego a un Sánchez Mato de asesor. Ese es el nivel del gobierno y el exacto. tipo de gente que nos Por está eso llevando fuera, al hoyo. pero bueno, no va la cosa por ahí. Así que bueno, vamos a ir empezando a desgranar un poquito, sobre todo antes de hacer una pausa. Vamos con el asunto de los carburantes. El asunto de los carburantes, que es lo que nos están vendiendo como la gran, bueno, madre mía, 20 céntimos, que luego no son 20 céntimos, de ellos digo, son 15, o sea, el Estado pone 15. Pone, ya veremos cuándo lo pone. Los problemas que han generado, porque como son, como decimos, malos gestores, a pesar de todos los que son y todos los asesores que tienen, yo no sé qué hacen tantos asesores, que no hay uno de los 800 que diga, oye, ¿y qué tal si ponemos el documento en el decreto? Y así ya, desde el miércoles por la mañana, esta pobre gente puede ir rellenando el documento y mandándolo a la agencia tributaria. El miércoles, no el viernes o el sábado o el domingo o el lunes. Pues no hay nadie, o sea, de verdad... o sea, a ti se nos ocurre a nosotros y no se le ocurre a un tío que está a lo mejor cobrando 80.000 pavos solo para pensar que ese decreto que tiene 160 páginas... Menos la importante. ¿No podías meter el documento para que esta gente de las gasolineras, que no todos son Repsol ni Camps, que por Bueno, eso te iba a que por decir, cierto cuidado, Repsol Carmen. ha tenido el Yo- gran problema, que es el de la informática, que se le ha Bueno, no caído sé qué ayer todo el problema ha sistema. tenido, pero- No, es que yo le oí Claro. ayer al responsable de informática de, Sí. como se llame, el departamento, Ajá. en la radio, y dijo, sí, o sea, hemos tenido problemas, porque claro, hay muchas gasolineras que desde las 12 de la noche, a ver, gobierno, que hay gasolineras que trabajan 24 horas, Ajá. que desde las 12 de la noche del viernes ya tenían que cambiar Yo los te precios. cuento- No pisan la calle. Claro. No ¿Qué van a pisan la pisar? calle. Yo te Ni cuento van mi en coche experiencia. oficial. El viernes al mediodía, en la calle Almagro de Madrid, una estación de Repsol
fuera de servicio, no se podía repestar. Y de hecho, bueno, he tirado un poquito con la ¿cómo se llama? Con la reserva, y a ver este sábado que me encuentro, pero ayer había jari en casi todas las colas y un follón del carajo la vela, porque había sitios donde no te devolvían el dinero, donde donde en las pantallas aparecía el dinero y luego ibas a pagar y había algunas que te hacían un descuento o no, en fin, gente que no te lo podía hacer. Que cabe la posibilidad de que cuando alguno de nuestros oyentes nos escuche en diferido estés tirado en mitad de la carretera. Porque si lo dejaste en el... Desde luego, o sea, para los del directo pueden estar tranquilos, pero los del diferido... Y piensas llegar hasta este sábado por la noche, a lo mejor, y todo. Por supuesto, que vayan ahí un poquito, que ayuden, el ayuden al tertuliano. Sí, pero es solamente el problema es que en el ticket, claro, tienen que cambiar, o sea, otra más, porque le van a pagar el coste del informático que les tiene que cambiar a la gasolinera de la Comarcal 238, no sé si existe, es igual, un ejemplo, que es una gasolinera familiar que tiene 3 empleados y que da, pues, a la comarca y no sé qué tal. De verdad, o sea, tiene que pagar a un informático que le cambie el sistema informático para que en el ticket te salga el precio, el descuento y de paso si pone que gracias guapo Sánchez, mejor. Pero esto no es obligatorio, pero si lo pones, a lo mejor. Gracias, Sánchez, qué guapo eres. La Comarcal 638 buscado y está en Laredo. O sea, que está en Cantabria, ¿no? Vale. Es el problema de estar con Diego Sánchez de la Cruz en el programa. Pero que a no ver, se le escapa una. por no dar las cosas por sentadas, el formulario del que estamos hablando es la caradura que le echa este gobierno, que anuncia 20 céntimos de ahorro en cada litro consumido, pero le repercute 5 de esos 20 céntimos, porque sí, a las gasolineras. Y evidentemente las gasolineras, ¿cómo van a haber recuperado ese dinero? De momento, financiame. A 0% además, sin ningún interés y más. Tú financiame, Gobierno de España, las gasolineras, tú financiame este descuento de los combustibles, que ya te devolveré yo el dinero. ¿Y cómo te lo devolveré? Con un formulario que efectivamente ha aparecido cuando ya habían transcurrido 8 horas del día, muchas gasolineras, más, claro, a lo largo de la mañana, a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. Fíjate, cuando desde ya el 9, miércoles 10 horas... que salió en el BOE. No, te digo, desde las 12 de la noche... Claro, bueno, pero la entrada en vigor, que fue el miércoles, no estaba el documento. Y efectivamente, y otro tema aquí curioso que es la técnica legislativa. ¿Cómo puede ser que este bodrio sean 130 páginas como 160 páginas, que lo vi yo, que me lo sé. Bueno, en fin, esto nos va a costar, claro, 1.400 millones de euros de dinero público. Le metemos la mano en el bolsillo a las gasolineras en 500 millones, pero claro, ¿cuánto es esto comparado con lo que se está llevando el gobierno en concepto del aumento de la recaudación por la inflación? Pues por cada 4 euros que se han recaudado extra ya por efecto de la inflación en los impuestos de carburante, en los impuestos directamente, los más específicamente ligados a las gasolineras, donde también se paga IVA, por cierto, y mucho, solo se está devolviendo un cuarto. Es decir, de cada 4 euros que ha recaudado el gobierno por este concepto, este descuento equivale a devolverte 1. O sea, que es un robo a mano armada, uno más de este gobierno que ha subido todos los impuestos. Te están dando lo que ya te han quitado antes. Te han quitado 4 y te están dando 1, pues y encima sonríe. Vale, y van a seguir recaudando más, porque, quiero decir, que no es que aquí ya, pobres, la sanidad y la educación peligre y no sé qué, mandangas, que es mentira todo. Los precios suben al 15%, la economía está en un 4% por debajo, perdón, los precios suben al 10%, la economía está un 4% por debajo de lo normal, la recaudación sube un 15% ahora mismo. 15%. Y va a seguir subiendo porque los precios siguen altos y lo de la luz todavía no lo hemos resuelto. Pero bueno, lo de la luz es otra trampa como una catedral. Apaga la luz, Mariluz, que yo ya no puedo dormir con tanta luz. Sí, porque ahora yo creo que van a esperar a ver si ya a las 10 de la noche, ya cuando sea de día, exacto, y entonces no necesitemos tanta luz. Claro. Digo yo, porque ya es lo único que se me ocurre, la maldad es lo único que se me ocurre. Bueno, vamos con un consejito que os voy a dar, que además está muy bien, porque es nada menos que el Corte Inglés y son los 8 días de oro. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. ¿Estás preparado para la primavera? Pues para ti tenemos las camisas, el punto y los pantalones de dusting a un precio imbatible. Uno por 29,95 y solo
50 euros si te llevas 2. Además, en Emilio Tucci encontrarás las camisas, el punto y los pantalones por solo 49,95 o por 85 euros si te llevas 2 artículos. ¿Quieres más? Pues te damos todo Estudio Classic con descuentos del 20%. Y el toque final, el calzado perfecto. Por eso los mocasines de Dustin desde 39,99 euros. No nos olvidamos de vosotras, de nosotras. Por eso las botas y los botines de mujer tienen descuentos del 30%. Todo esto y mucho más en moda hombre, mujer e infantil. También accesorios, deportes, hogar, tecnología, electrodomésticos, en fin. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Hasta el 10 de abril ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Te lo vas a perder? No creo. Bueno, vamos a seguir con las trampas de este gobierno. Voy a meter 2 porque hacen lo mismo, los ICO y el ingreso mínimo vital. O sea que si tú el año pasado tenías presupuestado 1.000 millones más y has sido incapaz de ver personas que necesitan ese dinero y ahora les dices que vas a dar 75 millones más, tú me estás tomando el pelo. O sea, pero si eres un inútil, si no le has conseguido dar ese dinero que tenías presupuestado. Con los ICO, ¿qué pasa? Que ahora dicen, no, endeúdate en otros 10.000 millones cuando no has dado ni el 33% de los anteriores y los que lo pidieron y lo solicitaron y lo tienen están pidiendo periodos de carencia porque no pueden devolverlo. Se ha reestructurado ya. Te están diciendo que le des más tiempo para pagar y les dices que se endeuden más. O sea, son 2 trampas que es una pasta. Hay casi un 30% de mora en los créditos ICO de la pandemia. Y además llegará. Y luego los que están reestructurados, que es decir, no es mora porque ya se ha alargado el plazo y renegociado. Si no, al final te vas a que la mitad por lo menos está en una situación técnica de impago. Entonces, quedaban, por cierto, y estaban ahí siguen, ¿no? Pendientes de movilización más de 30.000 millones de euros. Bueno, si el sector público quisiese seguir, quisiese seguir tirando y chupando de esa teta, lo haría. Si no lo haces por algo. Porque el problema que tienen las empresas españolas no es esencialmente un problema de financiación. Es ante todo un problema evidente de que no hay crecimiento, sí, que de no que hay la mercado. facturación no hay mercado. Pero claro, no es lo mismo salir diciendo qué guapo soy, que lo voy a poner encima de la mesa 16.000 millones, que decir 6.000 menos los 1.000 de la ciberseguridad, menos lo que ponen las petroleras, menos que al final, ¿en cuánto se queda esta broma? En lo que ya hemos puesto nosotros antes. No, y sobre todo que si tú miras la comparativa con otros países europeos, yo creo que ahí sí que como hemos hablado aquí en el programa, han sido, digamos, más ayudas directas, y aquí lo que se ha vendido, la fanfarria propagandística, eran unos planes que después, cuando efectivamente cogías el papel y te lo leías, dice, oye, lo que me estás haciendo es un préstamo con unas condiciones más o menos favorables, pero al final esta pasta te la voy a tener que devolver. Entonces, claro, pues lo que dice Diego, si vas contra un mercado que no se mueve en un crecimiento muy, muy bajo tal, dice, oiga, a mí endeudarme más, porque a diferencia de usted, que es un irresponsable, yo sí sé que más pronto o más tarde voy a tenerte que devolver esta pasta, y si el braserillo no se mueve, no sé cómo quieres que lo haga, ¿no? Entonces tú anuncias cosas que efectivamente, hombre, no sé si tanto como una trampa mortal, pero desde luego está alejado de lo que podría entenderse como una ayuda. Y mira el transporte, porque eso es un ejemplo de caramelo envenenado. Tú le estás diciendo que se acojan a estos créditos, pero les prohíbes el hacer ajustes en la plantilla. Entonces, como ha explicado la patronal, lo explicaba Francisco Aranda, las organizaciones de transportistas y logística, pues lo que decían era efectivamente, oye, nadie va a ajustar plantilla con gusto. Ahora, si una de cada 3 empresas del sector del transporte están, según la última auditoría que ha hecho Crédito y Caución, al borde de la quiebra, ¿de acuerdo? Si no les permites tocar sus costes laborales, que son uno de los costes más esenciales que tiene ese y cualquier otro sector, ¿qué les estás dejando? ¿Qué margen queda? Pues le estás diciendo, oye, de tus costes el 40% no lo puedes tocar. Pues obviamente, si el mercado es decreciente, si tú me condicionas tu ayuda a no poder hacer ajustes en
plantilla que son necesarios quizá hoy para tener un empleado menos, para poder tener 2 más mañana y sobrevivir. Y no solo eso, sino que aparte la ayuda en sí no es una ayuda, sino que es crédito. No, y que crédito depende barato. de Bruselas. Ahora tiene que aprobar Bruselas la ayuda de los 450 millones de transportistas. Sí, bueno, o sea, aparte. que esa es otra que tampoco lo dicen claramente. O sea, te tienes que ir enterando luego de que cualquier ayuda que des a un sector tienes que ir a Bruselas y te lo Por eso tienen que aprobar. decimos, aquí tan importante es la lectura del BOE. Porque una cosa son los headlines, ¿no? O los titulares que te avanza el gobierno y luego, o curiosidad, cada vez que te coges los mamotrecos estos que lanzan de 100 y pico páginas, empiezas a leer y dices, oye, esto no es lo que estás anunciando, macho. Esto tiene una cara B que condiciona radicalmente lo que tú estás diciendo. Tan es así que hay mucha gente sensata que se lo ve y dice, oye, esto aquí se va a meter tu tía bestia de corto. Bueno, y ahora 2 medidas que, por supuesto, son podemitas total, pero que como yo ya estoy harta de decir que son podemitas, no, si el gobierno de Sánchez las aprueba, son tan podemitas como socialistas como sanchistas, o sea, ya está bien. O sea, si usted admite que no se puede, que se prohíbe el despido y que se limitan los precios del alquiler, ¿eso es podemita? No, es sanchista, es del gobierno que tenemos, o sea, y Yo creo punto. que es comunista puro, es decir, por Bueno, eso pues, el otro día creo que pero era... si lo firma Sánchez, pues será Ya, bueno, sanchista. claro, por eso, exacto, pero yo creo que era el otro día en un tuit bastante gracioso, ¿no? Daniel Lacalle, que lo decía, por decreto el gobierno va a prohibir que se registren pérdidas, que sí, decir, oiga, mire, ¿sabes? ¿Qué es lo que me estás contando? ¿Sabes? Es decir, ¿sabes? O sea, si yo, uno de los elementos que tengo es, oiga, mire, si está la cosa complicada, déjeme que aligere plantilla para el día de mañana, pues lo vamos a repetir. Si es que aquí, como estamos con ese sesgo ideológico, es decir, no conozco a ningún empresario que se dedique a hacer salchichas con sus empleados, decir, oiga, si prescindo de gente es porque ahora mismo no la necesito, ¿vale? Y me encantaría crecer y tener beneficios para seguir aumentando plantilla y afrontar más retos y más cosas, ¿no? Y luego lo del tema de los alquileres, pues 3/4 de lo mismo. Está muy bien que ¿no? Decir, oye, mira, no, a los que van a alquilar, pues no se les sube, se les topa, ¿no? El tema del alquiler, ¿vale? Y a los propietarios, ¿qué pasa? Esos son ciudadanos de segunda, esos no tienen su derecho esos no pagan impuestos, y volvemos otra vez, si usted tiene, que lo hemos dicho aquí tantas veces que se nos va a caer la lengua, si usted tiene un problema de vivienda, hombre, lo suyo sería que facilitase al máximo el sector, no que ponga impedimentos, porque si usted me dice que yo solo puedo ganar esto, pues a mí por 200 motivos no me interesa alquilar, y no, pues es que entonces espérese, porque entonces si usted tiene más de X casas, se la voy a expropiar o le voy a decir usted qué tiene que hacer con eso. Hombre, eso es una senda absolutamente comunistoide y muy peligrosa. Es que, Diego, otra de las cosas que le pasa a este decreto y a muchas otras cosas es que al final casi todo el esfuerzo económico que se hace lo hace el sector privado. Totalmente. O sea, es que, pero además incluso particulares, Total, porque claro, si un pensionista que tiene una vivienda que la tiene alquilada para completar su pensión, le está diciendo el gobierno, no, usted se fastidia, o sea, enfrenta a unos ciudadanos con otros. Y él lo vende como que ha hecho la de San Quintín, o sea, claro, he hecho aquí la mundial y resulta que al final son los empresarios, las petroleras, los que tienen un piso, son los que van aquí a doblar el lomo. Pues me voy a autocitar, pero al principio de la presidencia de Sánchez estuve en una reunión con dirigentes empresariales de alto nivel y se me quedaron grabadas unas declaraciones que no citamos textualmente, sino como, bueno, sin atribuirlas directamente por una cuestión de que, bueno, tampoco era una entrevista aquello. Pero lo publicamos tal cual y lo puede encontrar cualquier oyente. Nos van a crujir con el BOE. Es lo que se temía el IBEX al comienzo de la legislatura. Decían, le tenemos miedo a los impuestos, pero es que nos van a crujir con el BOE. Y en el BOE nuestro de cada día lo que nos encontramos efectivamente es días y día también más y más obligaciones. Por ejemplo, podemos hablar de impuestos y hemos hablado mucho de impuestos, vamos a hablar de inflación, pero que ese coste regulado del empleo, el coste laboral básico haya crecido más de un 40% desde que gobierna Pedro Sánchez, eso ni hay cuerpo que lo aguante, ni hay empresa que sobreviva. El salario mínimo, dices. Efectivamente, pero claro, es que el salario mínimo, pero luego viene la cotización asociada a los convenios colectivos que llevan un salto con respecto a lo que suceda. Es decir, todo el mercado de trabajo te lo has cargado por esa vía. Y en el caso específico de los precios del alquiler, tenemos un informe muy interesante de Fotocasa que salió hace una semana,
Fotocasa es uno de los portales inmobiliarios, igual que Idealista, ¿no? Que encuentra un encarecimiento de precios del 12% en Barcelona. ¿Por qué? Por lo que decía Israel, los propietarios sacan vivienda del mercado, la vivienda disponible se concentra cada vez en zonas más caras, que son las únicas donde ese mercado aún puede seguir jugando, porque al fin y al cabo siempre hay gente de mayor capacidad económica dispuesta a vivir en una gran ciudad, y por esa vía se va produciendo pues el empobrecimiento que luego exige el sector privado, que se le den medidas para ayudarle a poder sacar vivienda al mercado, y sucede todo lo contrario. El golpe que le acaban de meter al alquiler son 500 millones de euros para los propietarios, pero los propietarios llevan y muchos más en la espalda. Entonces es y ahora uno les más, topas la inflación. y los españoles ahorran en ladrillo. Si algo ha quedado claro cuando ves las encuestas de riqueza que publica el Banco de España, es que aparte de depósitos, fondos, planes de pensiones, sobre todo se ahorra en ladrillo. Entonces, si la riqueza de los españoles está principalmente en inmuebles que alquilan, que venden, que dedican al alquiler turístico, y no paras de regularlo, hiperregularlo, controlarlo, te estás cargando directamente el bolsillo de los españoles, que aparte soporta una inflación del 10% allí donde está líquido. O sea, cuando está líquido no te dejo usarlo, y cuando está líquido, inflación del 10%. Y tampoco te puedes hacer un plan de pensiones porque no te voy a dar ningún... O sea, tampoco hay mecanismos de ahorro claro, que estén primados. O sea, ¿Qué ha decir que la pasado gente... de 12.000 euros que te podías desgravar en el IRPF a 2.000, ahora ya es 1.500, y no pasa nada. Sí, chico. sí. Bueno, igual que el pago de efectivo, no sé si visteis el otro día el informe de la Unión Europea diciendo, oye, eso de la bajada de 1.000 euros que has hecho, que solo se puede pagar hasta 1.000 euros, eso no nos eches a nosotros la culpa, porque eso te has hecho tu envoltorio ideológico y tal. Es decir, 1.000 euros más yo, entre profesionales y tal, es una cantidad demasiado baja, ¿sabes? Es decir, no, eso, o sea, antes que eran 2.500, es decir, oye, ya estás ahí en el límite, nadie se pone a defraudar con esas, o sea, a hacer pero un cosas espectáculo, extrañas. por ejemplo, el sector cultural, deportivo, tú tienes taquilla, pagas de la taquilla. Entonces se puede dar la situación de que en un espectáculo en el que tengas 20.000 euros en la taquilla, no puedes proceder al pago al cantante de turno con el efectivo. Te tienes que ir, o sea, tiene todo el mundo que perder el tiempo de tenerte tú que ir al banco, hacer después la transferencia y finalmente que se materialice el otro ingreso, cuando evidentemente lo normal es que siga fluyendo la facturación lo más rápido posible para que no se pare la rueda. Entonces son todo palos en las ruedas, todos. Si os fijáis, el denominador común es que cuando dicen que van a ayudar son ayudas que matan, y cuando no dicen que van a ayudar directamente te están ya asfixiando por completo la actividad. Ahora, yo aquí no voy a decir toda la COE porque es mentira, porque, por ejemplo, la CEIM, la catalana, la de ANFAC, la de muchas, se pusieron un poco gallitos cuando lo de la reforma laboral. Al final salió, pero algunos votaron en contra, algunas organizaciones. Ha entrado en vigor ya la nueva reforma laboral y desde aquí les dijimos: no seáis tan incautos de aprobar la reforma laboral sin así, en barbecho. ¿Por qué? Porque luego les ha venido la subida del ingreso mínimo vital, la subida de las cotizaciones. Ahora lo de los ERTE, que no puedes despedir por la guerra, por la no sé qué, por no sé cuántos. A los autónomos y a las pequeñas empresas, mira lo que les están haciendo con lo de la gasolina, con lo de los impuestos, con lo de los... El kit digital, si no es sé que si lo has visto el también. kit digital. Y el más plan, obligaciones. y el plan de... No, pero es que además también entró en vigor ayer que tenían que tener un plan de igualdad todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas. O sea, es más y más y más y más. Y se os dijo, se les dijo, no firméis en barbecho, por lo menos con una serie de añadidos, de oye, vale, pero entonces en 2 años no sube el salario mínimo, no sé qué, si pasa no sé qué, no sé cuál, algo. O sea, que se lo tienen un poquito merecido, un poquito merecido. Bueno, otro asunto muy importante es el de la luz. O sea, resulta que todo este follón viene por supuesto, los precios de los carburantes, pero sobre todo porque llevamos soportando desde abril del año pasado un encarecimiento de la factura de la luz que ya es indecente. O sea, marzo ha sido el mes con el precio más caro de la luz de la historia. O sea, desconocido totalmente, todo el mes de marzo. Mes de marzo que se ha pasado Sánchez por ahí viajando y sin hacer nada. Pero da la casualidad de que ha sido el mes más caro. Ahora nos cuentan que para bajar el recibo de la luz tenemos que esperar a lo mejor otro mes. Que van a presentar Portugal y España una propuesta en Bruselas de a 30 euros el megavatio,
para intentar bajar la luz, pero nadie sabe nada. Es decir, que el input más importante por el que estábamos todos hiper preocupados es en el que no han tocado absolutamente nada y no saben cuándo lo van a hacer ni cómo. Entonces, Sí, no sé. lo único que dicen es que las nucleares que no les gusta. Ya, pero Claro. vamos a ver, pero Claro. ¿cómo le puedes decir esto a los Bueno, ciudadanos? a mí, Carmen, te lo he dicho muchas veces, a mí me parece bien porque esa es la auténtica oposición que está teniendo el gobierno. Es decir, tú cuenta lo que usted quiera y su propaganda y sus fanfarres y tal, y luego pues la gente dice, oye, que esto se ha multiplicado por 5, tío, pero ¿de qué estás hablando? Decías tú, me parece que era 383, algo así, en el mes de marzo, de media... Dices, pero vamos, esto es que, decía antes Diego, no hay empresa que lo aguante, ni cuerpo que lo resista, ni 100 años que dure, decir, vas a acabar con todo. Y como esto además es plano, es decir, le afecta a todo el mundo, no te digo ya a los grandes consumidores, a las pizzerías que te dicen, Las mira, es que peluquerías, poner el horno, las tintorerías, todo, cualquier todo. cosa, los restaurantes Los con la bares. luz, decir, yo tengo un restaurante, no tengo una cueva, aquí tengo que encender las luces porque la gente no... Y las cámaras. Yo he Claro. visto negocios en penumbra. No sé si os ha pasado ya. Que vas por la calle y comercios del barrio, de la zona, están básicamente ponga la luz su sin padre, iluminar, o quitan uno de los rótulos, pues algunos que tienen un rótulo más luminoso, o una tienda de muebles que hay cerca de mi casa, pues estaba el otro día la dependiente allí como metida en la cueva, lo que tú mismo decías. Esa es la política energética de la izquierda, es encender velas o como mucho un camping gas. Y el problema es que siendo la cuarta economía más grande de Europa, pues como que hace falta algo así como un mix energético medianamente competitivo para operar. Bueno, ya nos han dicho que en los súper a lo mejor que si quieren solo nos vendan una cosa. Sí, o sea, eso se llama aparte, racionamiento. sí, sí, Toda sí. la vida de Dios se ha llamado. O sea, estamos volviendo a la Bueno, aún al así, me franquismo dices que- más inicial. Te digo una A la posguerra. a la intervención La posguerra. y a la cartilla de Pero, racionamiento. claro, o sea, pero vamos a ver, o sea, somos el único país de Europa donde gobierna un partido comunista. Y nos vamos a extrañar de que 3 años después de poner el bodrio en funcionamiento Vaya no haya todo- crecimiento, vaya haya todo- inflación, se hable de racionar, se intervengan precios, vamos, es Sí, que lo sí, normal es que suceda esto, bastante hemos aguantado Ya hasta lo ahora, habíamos pues el Banco dicho. Central Europeo dándole a la manivela, que al final también es parte del problema y parte de la razón por la que pasa esto con los precios. Entonces, al final, lo que ha sido su salvación, que ha sido todo ese dinero barato, que les ha permitido estirar un poco el desastre de gestión económica que estaban haciendo, va a ser también la condena, porque evidentemente Claro, se le va a volver en eso contra. es comprar tiempo, pero esa inyección de dinero se infiltra en la economía, y cuando se infiltra, ¿dónde aflora con más fuerza? Allí donde tienes mercados poco competitivos. Aquí le hemos cerrado la puerta a la nuclear, le hemos intervenido también todo lo atractivo a otras fórmulas de energía, entonces tenemos más precios de la energía que el resto de Europa, donde tienes menos competencia, donde tienes más impuestos, más costes regulados, es decir, ahí es donde se te va a canalizar todo ese dinero barato que hemos creado. Por eso tenemos mucha más inflación que nuestros que por vecinos. cierto, después vamos a comentar una noticia de OK Diario, que es falso, que a lo largo de todo el año pasado el gas fuera el principal causante de la subida de la luz. Que resulta que al final más de la mitad fue hidráulica. Y solo un porcentaje, que no es ni siquiera la otra mitad, por supuesto, la otra mitad está dividida en varios. Es decir, que aquí también son datos oficiales. Entonces, aquí, ¿qué nos están vendiendo? Todo esto con el desacoplamiento y todo este rollo que se han marcado No, y- de todos esos viajes a Europa. Si resulta que el gas no es el Y principal. miren los extractos también de lo que cuesta ir al supermercado y lo que costaba antes. O sea, que no es solo coste energético, está en todo. En muchos alimentos de primera necesidad, los encarecimientos interanuales van por el 30%. Entonces, 50, sí, depende, sí. Bueno, vamos a hacer otra brevita pausa para contarles nuestro tema de hoy del Banco Santander. Porque miren, no podemos cansarnos de repetirlo. Cada acción y cada paso que demos en nuestro día a día debe tener el apellido sostenible. Es un mensaje que todos debemos adoptar como un mantra desde la sociedad, las grandes empresas y todas las instituciones. Hace tan solo unos días nos levantamos con una noticia que debe hacernos actuar. Los científicos detectaron en el Polo Sur una temperatura 40 grados por encima de la habitual en estas fechas. También en Groenlandia se incrementaron las temperaturas hasta en 10 grados. Unas olas de calor que, advierten los expertos, serán cada vez más frecuentes de no revertirse la situación.
En este sentido, desde que Banco Santander, miembro de la Net Zero Banking Alliance, financió las primeras plantas fotovoltaicas en España hace ya 20 años, sigue trabajando para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, tanto en su propia actividad como para todas las emisiones de sus clientes derivadas de cualquiera de los servicios de financiación, asesoramiento o inversión que ofrece. Ahora la entidad acaba de anunciar la creación Santander Green Investment, una nueva plataforma para invertir en proyectos de energías renovables en España. Por otro lado, Banco Santander ha aprovechado para actualizar datos en su camino a la financiación de iniciativas sostenibles por un valor de 120.000 millones de euros entre 2019 y 2025. En 3 años, ojo, ya ha movilizado más de 65.000 millones de euros. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y como se dice vulgarmente, éramos pocos y parió la abuela, porque otra preocupación más para los españoles, en este caso, las hipotecas con referencia al Euribor, ya que sigue con su escalada. El índice de los préstamos interbancarios a 12 meses, al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas, ha subido hasta el menos 0,1. La media provisional se sitúa en el menos 0,24, que es un nivel no visto desde junio de 2020, lo que se va a traducir en una subida de entre 160 y 300 euros más al año para hipotecas de 150.000 euros a 20 años. Pero ojo, que la previsión es que siga subiendo durante los próximos meses. De hecho, solo en apenas 2 o 3 últimas sesiones, la subida ha sido superior al 11%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Es que el mismísimo martes, cuando estaba el señor Sánchez vendiéndonos la burra en el Congreso de los Diputados, conocimos el dato de la inflación de marzo. Pues no llegó al 10% de milagro, pero esperen, porque está en el 9,8 y pasó el mes pasado también, que al final el INE en la revisión al final subió 2 décimas, es decir, que muy probablemente podamos estar, y de hecho estamos, entre 9,8 y 10, como comprenderán, estamos en 2 dígitos. Y preocupante también, que esto a los economistas les preocupa muchísimo, es la inflación subyacente, que es que ya está en el 3,4. Ojo, 3,4%. Bueno, ¿saben lo que les preocupa al gobierno? Pues no lo sé si mucho o poco, pero al señor Bolaños parece que no demasiado. La inflación está desbocada porque, mire, hay un 73% de esa inflación proviene de la energía, del incremento de la energía y del incremento de los alimentos frescos, que como usted sabe, tanto Ucrania como Rusia eran exportadores de cereales. Por tanto, con estas medidas, reduciendo el precio de la gasolina, reduciendo sobre todo la factura de la luz, que lo vamos a hacer gracias a la negociación que el presidente protagonizó la semana pasada en el Consejo Europeo, con estas medidas vamos a bajar la inflación, vamos a conseguir que sea un dato coyuntural. Vamos a conseguir que sea un dato coyuntural. Como hace 4 meses, ¿no? Cuando empezaron con que... Pero ¿cómo se hace que sea? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede un gobierno hacer que un dato sea coyuntural? Bueno, es que es lo que a mí... muchas veces. Por eso, que es lo que a mí me ha dejado loca. O sea, digo, o sea que el gobierno... delante del espejo. Exacto. O sea, en vez de decir... O chocando los tacones 3 veces. No, pero dice, vamos coyuntural. a conseguir bajar la inflación, vamos a... no sé, pero que sea coyuntural, ¿esto cómo se hace que sea coyuntural? Bueno, explícitamente ha hablado de cómo en el Consejo Europeo van a bajar los precios. Entonces están convencidos de que esto funciona con una varita mágica. Pero que sí, tú puedes decir que vamos a conseguir que bajen los precios, pero vamos a conseguir que la inflación sea coyuntural. Sí, eso no se consigue, eso no es así. Pero bueno, Ahora, a mí me sorprende como una y otra vez se sigue insistiendo en argumentos totalmente falsos sobre los orígenes de la inflación, porque para empezar, pues si Ucrania fuese relevante en la economía global como productora de nada, no lo es. Su peso en la economía, en el PIB mundial, no llega al 0,3%, o sea, es nimio, y no vale ir por ahí porque no tiene ni pies ni cabeza. Y en su origen, la inflación siempre será un fenómeno monetario, siempre. Pues si tú tienes el mismo nivel, el mismo número de moneda en circulación en un país, que se te encarezca la energía, se verá compensado con que se abaratarán otros bienes. ¿Cuáles? Los que vean cómo se cae la demanda de los mismos, precisamente porque ha empezado a invertirse más dinero en la compra, en ese caso, por ejemplo, de servicios energéticos. Entonces, si no hay estabilidad en la moneda, significa que le estamos
inyectando más dinero en una economía, como efectivamente sabemos que está ocurriendo en España. Entonces, ¿cuál es la correa transmisora que hace que entre mucho más dinero en la economía española, que no va precisamente a financiar la actividad productiva? El déficit público. El déficit público de señores como este ministro del Gobierno, que preside un gobierno que solo en los 2 últimos años ha inyectado 200.000 millones de euros más de deuda en la mochila que portan los españoles, y eso no solo son más impuestos, eso también es más inflación. Y este año, como el año pasado, pues ya lo vimos, 70.000 millones, el anterior otros 120.000 millones, este año nos iremos a otros 50.000 millones, es decir, más déficit año tras año, es más inflación porque estás trayéndote ese dinero, inyectándolo en la economía, más de lo que ya de por sí haríamos, porque tienes un gobierno manirroto que encima se escuela con este tipo de declaraciones que no tienen ningún sentido. A mí siempre me ha hecho gracia el tema de lo de la inflación subyacente, porque plantean un escenario, dice, sí, le descuentan las cuestiones energéticas, muy bien, fenomenal. ¿Y usted le descuenta las cuestiones energéticas? No. Entonces... No, decir, pero eso te hace ver que no, pero eso te hace ver que sí, que la energía tiene una parte importante, sí, pero que lo que se está subiendo es todo lo que no tiene nada que ver con la claro, energía. Por eso, pero que además de eso decir, oiga, no haga usted desgloses extraños, esto al final el IPC lo conforma, pues eso, una serie de productos básicos que se consumen y por eso se hace. Es decir, no, y si le quito el no sé qué, y si le quito el no sé cuánto, Bueno, pues ya... pero es otro dato que los economistas, como nosotros sabemos que no que lo hacen precisamente para ver que cómo está también subiendo todo lo que no es volátil. Claro, por eso. Y, pero y luego dice, hay una inflación fenomenal, y luego volvemos otra vez a lo de antes. Dice, ya, pero mire usted señor propietario, no se le ocurra trasladar este IPC a los salarios, ni a los precios, ni a nada. A sus alquileres, porque entonces lo alquileres. Revienta. Y entonces dice, vamos a ver una cosa, o sea, usted me reconoce que si yo esto que está pasando lo alquilo, reviento, y usted, que es el encargado un poquito de esta historia, me lo deja pasar como si no ocurriese nada. Esto vuelve a ser otro aldabonazo a los señores votantes que tanto le preocupan a este gobierno, porque parece que lo único que le interesa al ciudadano es por el voto que luego puede depositar en la urna. Pues igual, decir, oye, ¿usted no ve que ya el dinero que usted percibe no le vale para nada, no se puede comprar ni la gasolina, ni el no sé qué? En fin, está la gente absolutamente acogotada y estos tocando el violón. Bueno, pues yo desde luego... pues que sigan, sobre todo, y concluyo, porque si no hace nada, dices tú, no, estamos ya de facto en 2 dígitos. Bueno, ¿y quién... o sea, ¿qué te crees? ¿Que ya cuando llegamos al 10 o'clock se para? No, esto puede seguir subiendo si usted no toma las medidas adecuadas, ¿no? Pero es que yo no veo, de verdad, si yo estuviera ahora al lado de Sánchez y fuera su asesora, yo le diría, todo lo que estás haciendo es en contra tuya y de tu posibilidad de volver a gobernar, porque se ha enfrentado, o sea, si ahora haces una lista, es que es igual, ¿para qué vas a hacer la lista? O sea, todo. Sí. Te saldrían todos los sectores, todas las clases sociales, todos los tipos de trabajadores, todos estarían ahora mismo una reventados. Es el campo, la siguiente es el reventados. Transporte, la pesca, los autónomos, las de la luz, las del petróleo, las del gas, o sea, los ciudadanos, los mayores, los pequeños. Pero porque, mira, Carmen, han apretado la tuerca, todo lo que han podido, han disparado el gasto de una forma obscena, pero al final, ¿el socialismo cuándo se termina? ¿Qué nos decía? Cuando no hay dinero. Cuando se acaba el dinero de los demás. Cuando lo han terminado. Y eso que dijo una dama de hierro en los años 80, que decía algunas verdades, sigue siendo verdad 40 y tantos años después. Entonces, al principio fue muy divertido, ingreso mínimo vital y planes de esto y de lo otro. Joven, el cheque joven, el cheque alquiler, los bonos, no sé qué, que no han llegado ninguno. Todo lo que han querido financiar, todo lo han podido financiar. El mismo Banco Central Europeo les ha comprado todas las emisiones de deuda, o sea que no ha habido un gobierno que tenga tanto dinero a su disposición, no han parado de subir los impuestos y efectivamente, claro, la gente al final empieza a darse cuenta de que compara cómo estaba hace unos años y cómo está ahora y empiezan a saltar. Y como sucedía en los 80 y mucho antes de eso, y como sigue sucediendo mucho después, cuando se acaba el dinero de los demás, la manivela ya no funciona. Ya, pero por eso cada vez más gente sale a la calle y se dan cuenta y dicen, no, es que por este camino no. Por no eso, me como da, decía Israel, Israel, cuando salen 4 y el del tambor.
Sí, como el porque otro día no, la no manifestación salen esa. ni los liberados sindicales Exacto. que no tienen otra cosa que hacer nada más que salir a la Porque calle. está muy cara la gasolina, Cobrar ¿no? sin hacer nada. Para el Rolls Royce. Pero no, pero es que por eso, es que la gente todavía que no, pero todas estas cosas las hace porque al final el voto, pero ¿qué voto? O sea, si con quien hables, o sea, es que ya no hay nadie Sí, que lo... base social Nada que te más que aguante eso. sus hooligan, Ya. pero los sectores económicos, los ciudadanos, el que tiene un bar, da igual que tenga una peluquería, que tenga un esto, que es las víctimas de la ocupación, es que con quien hables, o sea, aquí Dieter, por ejemplo, que todos los días habla con 2, 3, 4 sectores diferentes de tal, y es que no hay nadie que diga algo decente de este Ha gobierno. aplacado un poco, es verdad, ha aplacado un poco, lo ha hecho evidentemente a base de mandar a bancarrota el sistema, a los pensionistas, por ejemplo, es un público Ahora vamos que, a hablar de los que ha pensionistas. tenido ahora Sí, mismo sí, menos sí. activismo, por Ya, darte ya, un ya. contrafactual ahí. También los funcionarios no están alzando mucho la voz porque tuvieron No, perdona, los subidas funcionarios- salariales fuertes al principio de la legislatura. pues te equivocas, porque ayer los funcionarios levantaron la mano y dijeron, ¿qué hay O sea de lo que ya mío? eso tampoco. Nada, ¿qué hay de lo mío? Bueno, es que- ¿Qué hay es de que lo no, pero es mío? que el problema Es que es la que- declaración es muy divertida porque dice, oiga, yo quiero aumentos del 10%, pero que no me lo repercutas en el alquiler, ni en la alimentación, ni, Bueno, ni en la gasolina, ni Pero tal. son Dices, "Oye, sectores tronco, de- que están levantando la voz, los funcionarios, y verás Y lo los que tardan los Claro, pensionistas. no, pero es lo que porque te digo, son resulta... los dos que ha intentado mimar y los dos que han estado callados hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, hasta Bueno, ahora, no es porque- no es No, tienes digo, 10 no es mil- mala estrategia. Es No, un eso grupo te iba a grande. decir, tienes una bolsa ahí de 10 millones de pensionistas y de 3 y pico de Pero vamos a ver, funcionarios, ¿eh? Es pero- decir, que pero es tienes no casi estáis, la... no estáis en el momento... Tú sigues con tu R que R, Carmen, Pero de que va a vamos haber a ver, elecciones en pero octubre vamos a ver y todo que lo que Europa- te que Europa distraiga de ya ahí... le está, no, que Sí. Europa ya le está diciendo ojo con lo de las pensiones, porque os recuerdo que las pensiones están ligadas al IPC. Ah, sí, Y sí, acaba sí, de sí. decir la IREF que cada punto de IPC de inflación son 1.500 millones de pensiones. No, pero si yo te he cada dicho- punto. Yo te he Si dicho que- llegamos a Llevamos noviembre, 10, son si lleg- 150.000. si llegamos a noviembre y la inflación está en el 7%, Sí. tú le tienes que soplar 7.000 millones, no, que digo, 1.500 por 7. Por eso. O sea, y eso se suma. Claro. Entonces, ¿tú te crees que 70.000? ¿tú te crees que los alemanes y los de por ahí van a decir, o sea, que tú te permites el lujo de subir las pensiones un 7% y nosotros aquí lampando para darte a ti el dinero, que se lo van a decir, que ya le pasó Pero a ahí Zapatero? sí, pero es decir, el pensionista aún no es consciente de esta situación. Espero que lo sea, ¿Cómo pero no va a ser si le han subido el 2 y pico y los precios están en el 10? bien, no, pero digo, el Si es que pensionista va a la activista, compra y no le el da. pensionista movilizado, el pensionista que ha estado evidentemente convirtiéndose en un grupo de presión muy fuerte en Pues las esos últimas serán podemitas todos, hombre. Sí, los flautas. Sí, sí. Los pero- yayoflautas. sí, y bien, los de bien. Bilbao, si Pe- solo salían en Bilbao. Pero Que es donde están las pensiones más altas de toda Más altas. España. Pues ahí es donde se manifestaban. Ya. pues Y, bueno, y le decían, lo hacemos por nuestros nietos. Dice, a tus nietos no le va a quedar ni un Nietos penique necesitas- en la caja. Exacto. Capullo, como sigas así. no, pero lo bueno. que digo es que son los dos públicos de los que él se ha intentado cuidar de no enfrentarse más, pero claro, como lo Se haces acabó. a base de alargarles un carrete que en el fondo es insostenible, como tú misma estás diciendo, pues al final todas las alegrías que se haya querido dar con los funcionarios, con los pensionistas, se le viene abajo como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder revalorizar las pensiones No con vas una a poder, inflación es que no le van a desbocada. dejar. No vas a poder subir sueldos Que no le van a indexados dejar. a los funcionarios porque es la bancarrota definitiva del país que ya tienes en cualquier caso en el hoyo. Entonces, lo que decía es, esos dos grupos de los que él se ha cuidado un poco más de intentar mantenerlos como caladero de votos, pues también se van a ir abajo porque se viene abajo por su propio peso, porque una economía que no crece es una economía donde la tarta para repartir es cada vez más pequeña. Y la izquierda vive de que la economía que ha crecido en épocas anteriores de gobierno de otros no se pare lo suficiente como para poder jugar lo suficiente a los cubiletes y al trilero para ir pasando dinero del bolsillo de unos al bolsillo de otros. Pero insisto, como eso se va acabando, y además el despertar ha sido brutal, porque lo de los últimos 3-4 meses está siendo la enmienda a la totalidad de los 3-4 años anteriores. Total, y ahí está Calviño, que ya no sabe qué hacer, porque claro, le dice Funcas que ya estamos en el 4%, si acaso, de crecimiento este año, cuando ella había previsto los presupuestos el 7%. Y no te digo ya lo que llevan de menos ya del año pasado también. Bueno, un 50%, pero es que os acordáis, es que a mí hasta me da hasta lástima. ¿Cómo le hemos hecho un traje aquí
merecidamente, hombre, a Cristóbal Montoro en su día por haberse equivocado en sus estimaciones un punto, que es verdad que no puedes dejarte 10.000 millones de euros así. Pero claro, es que ahora estamos hablando de que se dan estimaciones de crecimiento que están un 50% por debajo luego los datos reales. O sea, tú dices voy a crecer al 10, creces al 5. Este año digo voy a crecer al 7, creces al 4 Si acaso. y a ver si llegamos al 4. La gravedad, Diego, de todo eso, y ahí sí que le tengo que dar la razón a la jefa, es que encima lo sabes. Es decir, Calviño, hombre, claro. cabrón, lo estás haciendo adrede. Pero si Es tienen decir, todos los datos cualquiera que sepa adelantados. sumar sabe que no vas por ahí, que estás absolutamente como el chiste, el hombre desactualizado. Es decir, pues tú estás igual. Por eso Estás es mucho contando más chistes peligrosa. de las gasolineras Por de eso los es mucho 80. más peligrosa Y- Calviño claro, que por eso. el resto de los que hay en ese gobierno, porque, Porque ella se supone la que sí mitad de sabe. ese gobierno no sabe sumar y restar. Exacto. Pero Pero ella los sí. que saben sumar y restar le compran continuamente la burra a los que no saben sumar y restar y luego van haciendo el papelón que está haciendo esta señora desde que asumió el puesto. Primero con los brotes verdes, luego con que la pandemia no iba a tener ningún impacto en la Ni economía. la guerra tampoco. Después con el crecimiento del 10, luego con que la guerra era un episodio que no nos iba a tocar, luego con que la inflación era transitoria, el papelón de Nadia Calviño, igual que el de José Luis Escrivá, Hombre. le sitúa ya, yo creo, muy por delante del papelón que se marcó el anterior, el del pacto. Solve, Pero sí. para que la Son gente más sepa que una vicepresidencia o un ministerio pues no es gratis y no es que tengas que vender el alma al diablo, es que después de esto pues o te ubican en las No te en el preocupes. marasmo de Bruselas. No, por eso no te preocupes que se lo No, no, sin encontrarán. preocuparme no pero tal, son más pero- sanchistas que Sánchez ya. Exacto, O sea, no, se lo han- que son es más mentirosos es un que papelón que el que están presidente, haciendo. O sea, ¿sabes? escuchar el Esta otro señora se ha llegado día. a inventar el PIB diario y ahora se encontrará el PIB por hora. Te lo iba a decir, digo, pero vamos a ver, si esta señora tiene su PIB por día, ¿cómo puede estar diciendo que he leído ayer que a lo mejor revisa al 5%? O sea, que ni siquiera... La inflación también cuestionó los datos de inflación Del del INE, INE, menudo Nadia armó Calviño. con el INE, O sea, es que menudo están armó. enfrentados absolutamente con todos los Con poderes. la realidad, que no le básicamente. digan sí Exacto. señor, sí, o en su caso sí señora. Es esa agresividad propia, además del comunismo más siniestro. El de no tolerar ningún tipo de Banco de de España, disidencia. AIREF, Todo le el sobra. INE, les sobra todo. Todo, sí. Ellos Sí, serían había que jincarse el Banco de España también. el efectivamente. Parlamento les sobra, También. porque en realidad va allí y dice, o estáis conmigo o contra mí. O sea, o me aprobáis esto o sois unos Bueno, soy eso patriota, cuando va, soy ¿no? la Pues extrema derecha, el tema soy la no de sé lo qué. de Marruecos y tal está todavía Bueno, un poco por explicar. Es decir, oye, macho, te reúnes contigo mismo y... Ya, pero es que está pidiendo el apoyo continuamente para todo lo que hace, pero él ni habla, ni lo Total. comenta, Creo ni lo que consulta, recordaremos ni nada. este programa con el paso del tiempo como la constatación de que ya se le acabó Sí. su tiempo y está en minutos de descuento. Está en minutos de descuento. Algún día te Ojalá. subirás a mi carro. No, un no, día de pero estos. si no es un y tema de cuando te carros. subas, No es ya un tema de te voy a dar carros. una patada y te echo del pero en carro. la boca. Mira, carro exacto. con ya te gasolina, echo del que ya carro. estoy sufriendo por ti, Carmencita, pero que que lo hay primero, una cena. Y no llena en el depósito. hay una cena y no precisamente en el burriquín que me habéis desafiado y os la voy a cobrar. O sea que Mi vosotros Chopin sabréis. avisa. Ay, Chopin. Ya lo veremos, Israel. Vale, venga. Vale, adiós, Diego, Dios que quiera paséis que lo buen fin de veamos. semana. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Hoy ha estado a los mandos Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa y, por supuesto, todos ustedes. Si no fuera por ustedes, ¿qué sería de nosotros? Muchas gracias por estar ahí. Ya ven que por lo menos, pues bueno, las cosas van muy mal, pero bueno, se las intentamos contar de la manera más fácil para que todo el mundo entienda el desastre que se nos avecina con este gobierno. Pero en fin, lo del gasto público, ya si eso, lo dejamos para otro día, ¿eh? Venga, que pasen buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.